Nos metemos en la historia de nuestra ciudad, en la historia de la cultura de nuestra ciudad, pues se viene un documental súper interesante que se llama Casa di Cepolín. Érase una vez una comuna teatral. Esto se va a ver en el Cine El Cairo este 25 de julio por única vez, y es una pieza que registra y pone en debate la prolífica experiencia teatral, política, popular que hizo la Tira Rosario en la transición de la dictadura a la democracia, ¿no? Y fue fundamental para la referencia de agitadores culturales de nuestra ciudad. Está Juan Carlos Frilochi, director del documental aquí de Casa di Cepolín. Bienvenido, Juan, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por empezar a difundir esto, que es un documental que capaz que necesita mucha difusión. Bueno, aquí estamos, y Nelson Abaca, parte de di Cepolín y actor y narrador del documental. Bienvenido, Nelson. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto poder contarles de qué va este documental. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos. Aparte, hacer un documental en algo que vivieron, vivenciaron, experimentaron durante tantos años y ha dejado una huella tan notoria en la cultura de la ciudad, para pasarlo a nuevas generaciones, para dar cuenta del fenómeno, lleva mucho, mucho laburo. Y después, bueno, está este momento que están disfrutando, que es el de la presentación y compartirlo. Yo quiero contar, antes que empiece el director, bueno, yo soy parte de la Universidad Nacional de Rosario, soy profe en Humanidades, y quiero, antes que hable el director, se hicieron más de 30 entrevistas, de más de 2 horas de duración cada entrevista. Este es un trabajo que llevó 4 años. Y digo, en términos universitarios, es un trabajo etnográfico y de archivo, en términos derridianos, muy potentes, porque están vivos todavía todos esos personajes, protagonistas, hacedores de la cultura actualmente, y fue un momento, como decías, bisagra, liminal en la historia rosarina, porque veníamos de la dictadura militar. Muchos de todos nosotros comenzamos en el año 77, 78 en Arteón, luego nos desprendemos de Arteón y vamos a fundar nuestra propia casa. Antes que hable el director, contar que para nosotros, bueno, es un trabajo de mucha búsqueda, de mucho interrogante, de mucha pregunta, que abraza un interrogante particular, que es lo colectivo. Sobre todo porque para una generación más joven como la nuestra, todo el tiempo escuchamos hablar de qué significó di Cepolín, la agrupación, pero por sobre todas las cosas que han hecho esos hombres y mujeres que participaron de esa gesta cultural, política, de militancia, luego de pasar y atravesar esos años. Así que los que no la vivimos, poder vivirla. A nosotros nos pasó que hay citas constantes cuando entrevistamos, desde Siete Case, que charlamos hace un poco tiempo, o cuando hablamos con Baglietto, ni que hablar Néstor Zapata o Chiqui González. Chiqui, claro. Todo el tiempo aparece qué fue di Cepolín, así que viene ahí por posar la mirada y generar este documental. Di Cepolín es, en la narración de este documental, es como el final, ¿no? Pero hay que pensar que la narración empieza con el Team Teatro, que fue un grupo en el cual participó Néstor Zapata en la década de 50, 60, y cuando él se retira, se va de ese grupo, funda Arteón en el año 65, o sea, en los 60, que son años un poco más potente en lo social y lo político, incorpora distintas corrientes políticas, que las más cercanas al peronismo son las que son las más activas, y toma eso y mezcla lo que es lo artístico, lo teatral propiamente dicho, con un teatro más social, que tiene que ver con una militancia concreta. Este grupo en un momento incorpora a una persona muy especial, que es Chiqui González, y con lo cual Néstor tiene un trajinar hasta cierto momento, en donde se nota que hay unos problemitas o algunas disidencias, que hace que en un momento tomen caminos separados. Ese camino separado se llama Casa di Cepolín.
que tiene otro formato, otra forma de tomar las decisiones, que con Néstor tenía una forma un poco más vertical, y con Chiqui se hace una cosa mucho más asambleística, más comunitaria, que acá el compañero la vivió. Yo no pertenezco a Dice Polín, yo venía de Buenos Aires, estudié cine allá, y cuando llego... no sé por qué, en alguna parte de mi cabeza, como yo dirigía, y aparte que tengo estrés escénico, se me cuesta ser actor. Qué bueno estrés escénico. ¡Qué loco eso! Traducido más simple, sufrís como un perro cuando alguien te mira. Total. Entonces el estar detrás de cámara es perfecto. Más fácil, es mucho más fácil. Total. Y a su vez quería tener la experiencia. ¿Y qué querías registrar en este docu? Porque, como nos decía Nelson, 2 horas de entrevista a tanta gente, toda gente muy habladora. Editar eso es un chorrazo, y que quede un laburo que te deje conforme, ¿no? ¿Qué es lo que querías narrar puntualmente? Yo lo edité, lo dirigí, y a su vez tenía que armar un guión. Claro. Para armar un guión escuché 31 personas, mucho tiempo, muchas horas de mi vida metido delante de la computadora, hasta que la narración de cada uno me empezó a dar como una especie de posible relato, posible discurso. Bueno, yo no sé, espero que la vayan a ver y Sí, que digan. claro. A veces el objetivo mío, vos decís, ¿qué querés cuando salga la gente? Viste que lógicamente que el sistema de guión, de la premisa, que es lo que el guionista empezó, querés que es lo que diga la gente cuando sale del cine. Yo lo que deseo en lo más profundo de mí es que digan qué bien narrado que está. Bien. Claro, y Bien. escúchame, después de escuchar a 31 personas durante un montón de tiempo... Es una película, es una como- versión. Claro. Porque cualquiera que agarre estas 31 personas, yo por eso le dije a Nelson que después se le voy a dar todo el material, Sí. y él va a hacer la versión 2, y después le voy a dar a Cacho y a todo el mundo, y cada uno va a hacer lo su que no versión. lo que no dice el director, primero, su generosidad en haber tomado esta idea de alguien que yo pertenecí con 12 años a esta agrupación, con un tinte político muy importante. ¿Cómo con 12 años? Con 12 años, yo en el año 78 comencé, en el 79 tenía 12 años cuando empecé. Motivado a militar. porque... Era un momento político, era la dictadura militar. Mis padres me anotaron en Arteón, pero más allá de hablar de lo que es mi experiencia, yo hablo de una experiencia colectiva, que es lo más significativo, que es lo siguiente. Yo cuando empecé a ver las obras de teatro que se hacían, que es lo que quiero contar, una obra de teatro como ¿Quién quiere patear el tacho?, que es una pregunta, y ¿cómo te explico?, que es otra pregunta, se estaban haciendo preguntas acerca de la dictadura feroz que nos estaban arrasando. Y para los adolescentes que hacíamos eso, la verdad que nos llenábamos de preguntas. A posterior fueron muchas otras obras, Proceso en un aula, y millones de obras, que no es como se ve teatro hoy. Eran obras de teatro que eran más de 100 funciones. Se hizo un festival en el Teatro Astengo en el año 82, donde el señor Fito Páez, que ya trabajaba con nosotros, tocó Cambalache, donde estaba Pino Solanas, participaba Dalmiro Sáenz, Leda Valladares, Marilina Ross, entre la gente que curtía Baglietto, Goldín, y me puedo olvidar de un montón de gente. O sea, los inicios de la trova se dan en esa época y en ese sentido de militancia, búsqueda artística. Eso ¿no? dice Baglietto y es cierto. En el patio de calle Mendoza al 800, por ejemplo, una anécdota real, un viernes a la noche cae un flaco melenudo con una remera blanca, con un sol japonés, con sol rojo, a tocar en un piano Rhodes y con velas. Yo tuve la suerte de hacerle la técnica. Estaba probando su primer disco, que era Fito Páez, haciendo el del 63. Sí, en Infancia y Juventud lo cuenta Fito, a esto que estás narrando de cómo eran también Claro. estas juntadas, y aparte cómo lo musical se mezclaba con lo teatral, pero la militancia estaba en la prueba de sonido y estaba en el mientras tanto. Me llama la atención y quiero volver a esos 12 años tuyos. ¿Tenías con quién dialogar de tu misma edad o todos eran más grandes? No, el grupo que yo pertenecí cuando ingresé éramos adolescentes. Todos Éramos de de un esa grupo edad. que muchos participan ahora en Las Voces del Documental. Además está decir que
tomado 31 voces, pero son muchas más las voces Claro. presentes. Y sí, eran compañeros de la misma edad. Sí. Y esto que se cuenta, como lo dice Chiqui en el documental, es una versión. Es algo que se puede contar. Seguramente habrá otras versiones, otras miradas. Y es una forma de narrar. Había talleres en la comunidad, talleres en las universidades, encuentros, giras. Bueno, ¿qué se va a ver en el documental? Se van a ver estas voces. Desde Norman Brisky, Luis Rubio, y esto que plantea el director, quiero como para terminar esta idea, esta hipótesis que él plantea, ¿qué pasó con esa gente hoy? Y son hacedores, gente muy conocida, gente que trascendió eso. ¿De dónde venías, Juan? ¿A dónde naciste? En Venado Tuerto. Vos sos de Venado Tuerto. Sí, ¿Vos pero... sos rosarino? Yo soy rosarino. Vos sos sí. rosarino. La persona que viene de afuera a Rosario vive la ciudad, si viene a estudiar, si viene a laburar, desde un otro lugar, ¿no? Como Sí, pero también sabés cuál es, que si estás buscando el perfil que se destaque es la juventud. Total. Cuando venís con esa mirada, viste, que todo te sorprende, que Sí. tenés ganas de... Rosario a mí me provocó eso. ¿Sabés? Lo primero que veo, yo llego acá a Rosario, busco una pensión y me mando a la peatonal y encuentro una gente caminando de rodillas con un Jesús, con un pedazo de carne en la mano, yendo hacia... Entonces empecé a caminar al lado de ellos. Claro. Tenías hambre. Y eran los cucaños, que me enteré después que eran los cucaños. Ese fue mi ingreso a la ciudad. Eso fue lo primero que viste, digamos. Sí. Gran documental sobre Cucaño de Impresionante. Mario Piazza. Mario Piazza, En este diálogo documental es complementar con eso, que es una exquisitez total. Yo le hice un homenaje en esta película a Mario. Qué bueno. Porque Mario me ayudó hasta el final. Gran archivo, además, el de Mario. Qué tremendo. Y a su vez Mario me ayudó a conseguir Super 8 Claro. que están funcionando en la película gracias a Bertone, gracias a la gente de Isepolín, que vaya a saber por qué a alguno le agarró el ataque de filmar con Super 8, que era caro en aquel momento. Filmaban horrible, pero algunas cosas servían también afuera de foco y todo eso, pero me sirvió muchísimo como archivo, ¿no? Como archivo. Bueno, el archivo Piazza es de una riqueza espectacular, y también felicito a la gente que está laburando en ese proyecto. La hija está laburando mucho. Sí, es una belleza, porque hay un reservorio cultural muy grande de la ciudad. Nelson, podés ver, porque en las individualidades de quienes formaban parte se ve una gran trayectoria. En el seguimiento cultural, ¿cuál es la huella que ha dejado, si es que notás alguna en este tiempo? Bueno, como decía Juan, primero la Chiqui González. La Chiqui González creo que es la gestora número 1 del proyecto, porque ella lo que van a ver en el documental son todas estas voces que van contando cómo se va conformando esta agrupación. Cuando viajé a Madrid a hacerle un viaje, a hacer una entrevista al periodista Miguel Roy, que también participó, que es un periodista del Diario País, que es un rosarino. Él decía algo muy interesante, que hablaba de una cierta transversalidad, porque tenemos que tener en claro que era una agrupación de teatro con un tinte político y de militancia fuertísimo. Había gente del peronismo, del PTR, del movimiento de izquierda, que se iban agrupando y iban perteneciendo. La huella más importante creo que es la de Chiqui González, la de Néstor Zapata, que también aparece mucho, y podemos hablar de estas 31 personas, cada una en sus roles y en sus lugares, han dejado y están haciendo en este momento algo que por ahí sintetiza lo que era el movimiento cultural, finalización de la dictadura y comienzo de la primavera alfonsinista. El documental se va a ver también una metáfora de lo que fue el país. Este país tenía una agrupación que respondía políticamente como una gran resistencia, y luego asume un presidente democrático. Pero ¿qué nos pasó en esa democracia? Que no se pudo resistir económicamente. Sabían, en la dictadura también, y nos arrasó lo económico, no pudimos sostener económicamente ese proyecto, y se fue finalizando, se fue terminando.
Nada, eso es, creo que hablar de Luis Rubio, hablar de Norman Brisky, hablar de Rodi Bertol, hablar de Cacho Palma, hablar de Miguel Palma, de Reinaldo Siete Case, de Juan Carlos Baglietto, de Juan Manuel Monfrini y de Dante Taparelli, hablar de Miriam Cubelos. Bueno. Tenemos el tráiler, si les parece, quienes están en YouTube lo vamos a compartir y seguimos charlando aquí de Casa di Cepolín, érase una vez una comuna teatral y la invitación para ver, ¿sí? Hasta el día de hoy, con gestores culturales, actores, gente de radio, de cine. Lo primero que me surge sobre Di Cepolín es que era una suerte de plataforma de sueños. Si no hay entusiasmo, no hay nada que hacer. Y ese grupo estaba entusiasmado. Teníamos que ser una comuna de grupos que yo no vi en ningún otro lugar ni en ninguna otra oportunidad. Y la agrupación estaba construida como un movimiento. Y ese movimiento tenía la impronta permanente de lo comunitario. El grupo se multiplicó, siguió instalando en la ciudad mojones importantísimos. La Chiqui, Cacho, Carlos, La Flaca, La Ceci. Con la dirección de Juan Carlos se viene la presentación para todo el público, ahí en el Cine El Cairo. Gratuito para todo el mundo, así que si alguna vez fuiste a ver una obra, si alguna vez participaste, si alguna vez te contaron pero nunca viste nada, es la oportunidad de ver este documental que nos muestra cómo y en qué contexto, ni más ni menos, el contexto de la dictadura más sangrienta de nuestra historia, se intentaba silenciar cualquier atisbo de organización popular, y Casa di Cepolín convierte un teatro en una usina cultural, creativa, una trinchera de resistencia, de vanguardia cultural, y mantiene viva la memoria en busca de inspirar a las nuevas generaciones. Qué bueno que pudieron hacerlo, que se tomaron todo ese tiempo y que lograron el documental, porque es parte de lo que tenemos que mantener vivo, sobre todo en tiempos como los que corren. ¿Por qué notas algo raro? Yo les iba a preguntar si en estos tiempos... Una especie de loop histórico. Sí, por eso, Sí. justamente. Claro. Como parece como uno vuelve a ciertos lugares. Si vieron en estos tiempos, o si han vivenciado, o por lo menos mirado de afuera, algún movimiento, ¿no? que se haya parecido a Di Cepolín. Yo creo que no. Creo que por eso es muy importante para la gente joven que está estudiando teatro acercarse a ver, porque esto tuvo un formato, un intento, y que se concretó, que tuvo que ver con lo asambleístico, con lo horizontal, con la toma de decisiones, que no es fácil a veces poder mantener un grupo con ese nivel de toma de decisiones. Y mi visión de afuera, y por la cantidad de entrevistas y por las amistades que tengo de ese grupo, creo que lo logró. Creo que pudo hacer una forma de convivencia que no es común y que creo que acerca a potenciar los trabajos cuando se trabaja así en forma comunitaria, y también si la comunidad es muy armónica, lleva estadios que se pueden acercar a ciertos momentos de felicidad, que no son fáciles de reproducir. Qué bueno, porque Brisky, que es una voz además tan propia del teatro, habla Norman y parece que el silencio en la sala es total, porque hay que escuchar porque va a decir algo. Dice, si no hay entusiasmo, no hay nada. Sí, maravilloso. Y en un tiempo, me encantó que recortaste eso, porque en un tiempo donde nada entusiasma, en un tiempo en el que las atenciones están solamente dispersas, encontrar una pasión tan marcada, ¿sí? Te hace ver un tiempo que es casi imposible de habitar en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ese recuperar alguna pasión, el recuperar algún entusiasmo, el recuperar algo de lo colectivo, vaya si es, para quienes tenemos menos años, bueno, un espejo en el cual estar buscando algo. Y vos preguntabas algo que para mí es muy significativo. Situémonos históricamente en la década del 80.
y temas que han sido tratados hace poco tiempo. Nosotros ya en la década de los 80, con estas personas, una de las obras de teatro que se llamó Despertar Adoleciendo, uno de sus temas centrales era el aborto de un adolescente, década del 80. Otra de las obras trabajaba la problemática de los desaparecidos, cuando pareciera de que nadie sabía lo que eran los desaparecidos. Claro. Otra de las obras hablaba de las problemáticas de los adolescentes. Estas obras de teatro, y si vos preguntás qué está pasando hoy, bueno, quizá la pregunta es ¿por qué no hay preguntas? Claro. ¿Por qué nadie se pregunta nada? ¿Por qué estamos naturalizando todo? Sí, la pregunta hoy pareciera que no existe. Porque, supongamos, ¿se estará saqueando el sur? ¿O no se está o el Fondo Monetario Internacional tiene algo que ver con nuestras vidas? Parece que no nos preguntamos nada. Parece que estamos naturalizando todo. El siga. Exactamente. ¿No? El siga. Muchos mensajes por aquí. A propósito de la charla que estamos teniendo gustosamente aquí en Notas de Papel, revisando un poco la historia de Casa Dice Polín, todo lo que pasó por aquellos años, pero la gran producción. Chiqui González, una fuente increíble de amor y sabiduría, dice Gonzalo. Por aquí adherimos, hermanos, la queremos mucho. Acá dice, hola, participé en Dice Polín, año 83, si mal no recuerdo, tomé clases ahí con Chiqui, con Cacho Palma, una experiencia inolvidable. ¿Dónde y cuándo se puede ver este documental del que hablan? Nos dice por aquí Adriana. Es bueno refrescar esta información sumamente trascendental. Sábado 25 a las 18 horas, entrada gratuita. Y como el cine tiene una capacidad, un límite, es importante que vayan antes de las 18 por las dudas. A retirar la entrada. Empieza a abrir la boletería a las 17. Hoy tienen una distinción en el Consejo. Hoy a las 18 horas estamos con una distinción que nos dieron por el documental. Agradecer muchísimo a Norma López, que siempre está apoyando todas estas movidas culturales. Y bueno, quien quiera ir, quien quiera participar, sería lindo verlos ahí. Les agradecemos mucho que hayan venido, saludos al resto y ahí estaremos viendo el documental. El tráiler ya nos entusiasma mucho, así que tenemos ganas de estar ahí en el Cairo. Gracias por venir, Nelson. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias, en serio. Juan, felicitaciones y a todo el equipo, porque uno cuando hace un documental labura con un equipo muy nutrido de muy personas. Muy grande, es cierto. Pero bueno, gracias a ustedes, porque estamos acá y la difusión de este documental es muy necesaria. Creo que tres cositas. Hablabas de pasión, son 3 andariveles. Lo teatral, sí. Para la gente que tiene que ver con el teatro, es una película para ver, porque son 30 años que recorre esta película. La militancia, lo que significa la militancia y su cercanía con lo artístico. Y para los que le interesa el cine, lo que es ver un documental. Cómo es la estructura, Total. cómo es la narración, cómo es todo eso. Buenísimo. Para 3 públicos posibles. Total. ¿Qué tema te acordás que decís, no me lo saco nunca de la cabeza, que vi a Páez tocar ahí las primeras veces? ¿Qué tema? El del 63. Ahí va. Porque aparte... tengo la anécdota de cuando está con el hermano de Baglietto, con el pájaro, sí. Y estaba Fito componiendo, iba preguntándole a la banda qué pasó en tal fecha, porque él dice que nació en el 63 y quería saber qué había pasado. ¿Y qué pasó en el 63? Le mataron a Kenny de un tiro en la cabeza, y así empieza la canción. Entonces va recordando, ese tema es fuerte. Claro, y cuando lo escuchaste dijiste, esto ya es un clásico, es ¿no? Un clásico. Estaba saliendo, pero ya era un clásico, imagino. Muy lindo tema. Gracias por venir, han sido muy amables. No, gracias a ustedes. Gracias.